El gobierno de la Unidad Popular. Chile no en lo que pasaba en el mundo, porque estábamos en medio de la Guerra Fría. Guillermo Garín, general, vicecomandante en jefe del ejército. Con las consecuencias que tenía para todos los países del mundo y en particular para aquellos países subdesarrollados que se veían influidos fundamentalmente por la parte ideológica del punto de vista del poder de la Unión Soviética, que era uno de las potencias que obviamente se confrontaba con la potencia de Occidente, que era Estados Unidos. Y eso generaba problemas para los países pequeños que obviamente se veían afectados principalmente por el interés de la Unión Soviética de invadir ideológicamente nuestros países en Sudamérica. Bueno, era un país que había sido conducido, por decirlo de alguna manera, al socialismo por el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Hermógenes Pérez de Arce, abogado, periodista, diputado 1973. Que era un gobierno de centro-izquierda, demócrata cristiano, pero de orientación izquierdista, de orientación socialista. Recordemos que el año 1970 está terminando el mandato del presidente Eduardo Frei Montalva. Carlos Cáceres, economista, ministro del Interior 83-84 y Hacienda 88-90. Un mandato que se había caracterizado por un proceso de transformación que buscó la democracia cristiana cuando asumió el poder, en el sentido de llevar adelante reformas de carácter estructural, las cuales tuvieron su contenido fundamentalmente en la reforma agraria y también en la reforma de la minería. La reforma agraria significó la expropiación de muchos predios agrícolas con la intención, y se quedó nada más que en la intención, de entregar la tierra a quienes la trabajaban, los campesinos, cosa que efectivamente no ocurrió. Y simultáneamente se produjo la chilenización del cobre, en que se entregó parte de la propiedad o se expropió parte de la propiedad de la minería. Después se hicieron los pagos correspondientes a la minería internacional, las compañías de cobre internacionales, y cuando uno analiza ese proceso, observa que detrás de esta reforma estructural estaba el contenido no solamente de trasladar la propiedad a otros sectores, sino fundamentalmente concentrar mayor propiedad en el Estado. El estatismo era lo que, a mi juicio, alimentaba la voluntad del presidente Frei Montalva, tanto en esta parte de las reformas estructurales como también en la categoría de la promoción popular, en el sentido de alimentar las comunidades, las regiones, los territorios de un pensamiento político más cercano a lo que era el pensamiento del gobierno. Ricardo Martínez, coronel en retiro del Ejército. Creo que fue uno de los peores que ha tenido la historia de Chile hasta esa época. Era grotesco como esta ideología perturbaba la vida completa de los chilenos. Entonces eso era muy, muy triste ver cómo íbamos retrocediendo y nuestra libertad se iba atenuando poco a poco, íbamos viendo que íbamos cayendo más o menos en la órbita del dominio del modelo marxista-leninista. Y hay otro elemento, a mi juicio, que es importante destacar. Durante el gobierno del presidente Frei, el año 1967, el Partido Socialista hace una proclama que posteriormente tendría especial trascendencia en la vida del país, en que señala textualmente que la violencia es un instrumento para alcanzar el poder. La disgregación que se produce en la democracia cristiana, en partidos más de izquierda, como fue el MAPO, como fue la izquierda cristiana, fomentaron esta unidad en el sentido que la fuerza, la violencia, pasaba a ser un instrumento legítimo para alcanzar el poder. Y eso evidentemente genera un ambiente radicalmente distinto a lo que habían sido los años anteriores, en que la paz ciudadana era un elemento clave en las tareas de gobierno. Y entonces la situación en 1970 era, por una parte, de cierto estancamiento económico, por otra parte, una izquierda muy activa y muy revolucionaria. Y eso ocasionaba que la policía
secreta del régimen tuviera que actuar contra los terroristas. Y eso originó una acusación de atropello a los derechos humanos que se tradujo en una presentación de 100 abogados socialistas, entre los cuales actuales estaba Ricardo Lagos, acusando al régimen de Eduardo Frei Montalva de tortura. Presentación ante la Corte Suprema. Eso se publicó en la revista Punto Final de agosto de 1970. Fue un suplemento completo. Y fue una acusación bastante sustanciada, parecida a las actuales, o sea, acusaban a carabineros de torturar a los milistas que caían presos y a la policía de investigaciones también. Pero esos servicios funcionaban en el sentido de combatir a los terroristas del MIR. Y lo nombro a él porque eran 100 abogados socialistas, por lo menos, que firmaban el documento. Y yo una vez se lo recordé a Ricardo Lagos en un programa cuando éramos ambos candidatos a senadores por Santiago del año 89. Y él dijo que era otro Ricardo Lagos, pero yo comprobé en la biblioteca que era él. Porque a él lo incomodaba naturalmente en ese tiempo. Él era aliado de Elwin y de la Democracia Cristiana. Pero efectivamente fue él. O sea, la acusación de torturas documentadas empezó en la Democracia Cristiana. El presidente Salvador Allende venía con la idea de instaurar un gobierno de extrema izquierda que perseguía en el fondo destruir todo el aparataje productivo de Chile, transformar la economía en una economía centralizada, que es la típica de los países comunistas, que eso significa de que todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, y el Estado maneja todo, y también aumentar la toma de los campos productivos que había en Chile. Para que tengan una idea, más o menos, durante el periodo de Salvador Allende se tomaron 4.500 campos a lo largo de Chile, todos productivos. Bueno, Salvador Allende era un burgués en el fondo, en su modo de vida, pero siempre de ideas muy de izquierda. Y Allende sí era, yo diría que era marxista. Y el marxista no se detiene ante nada. Su lema era avanzar sin transar. Y eso lo refleja como extremista de izquierda que era. La meta nuestra es el socialismo integral, científico, marxista. Y había sido en algunas ocasiones adversario de los comunistas, en otras ocasiones el candidato de los comunistas. Con lo que se ha sabido después, publicaciones, Allende ya pasó a quedar totalmente sometido al Partido Comunista porque estaba incluso recibiendo dineros del KGB soviético. Y eso se supo por el archivo Mitrokin, que fue un desertor del KGB soviético, que reveló todos los detalles de incluso cómo se llamaba Allende en el KGB como agente en Chile. Su chapa era líder, ¿no? Y al líder se le pagaba, se le hacían regalos. Él hacía a veces peticiones de regalos. Por ejemplo, hizo una vez una petición de esas muñecas rusas que se van batiendo una adentro de otras que se llaman, creo que matrioshka, y le donaron una colección de matrioshkas. Entonces era una persona que en ese momento era el favorito del Partido Comunista también. Y eso quedó de manifiesto con los documentos que se han publicado después. Bueno, hubo tres candidatos. El candidato don Jorge Alessandro Rodríguez, que representaba la centro-derecha, era el representante de los partidos conservador, liberal y parte también del partido radical. Estaba también don Radomiro Tomic, que representaba a la Democracia Cristiana, y finalmente el candidato Salvador Allende, que fue el que finalmente triunfó en la elección, que representaba a los sectores de la izquierda más tradicional y también al Partido Comunista, dado que Pablo Neruda había dejado la candidatura y había permitido que el Partido Comunista apoyara la presidencia o la candidatura del presidente Salvador Allende. Ahí se produce un hecho muy importante también en la vida del país, en el sentido de que la diferencia de votos que hubo entre el candidato Alessandri y el candidato Salvador Allende fue una diferencia de 30.000 votos, prácticamente no significativa. Pero esto implicó de que, dado que ningún candidato obtuvo la mayoría de los votos ciudadanos,
fue el Congreso Nacional el que finalmente determinó quién ganaba la presidencia. Y ahí se produce el famoso acuerdo llamado Estatuto de Garantías, que se firma dentro de la democracia cristiana, y los partidos que apoyaban al presidente electo, no presidente electo, al candidato que había obtenido la primera mayoría, Salvador Allende, y se genera este acuerdo para que en el Senado de la República, en el Congreso Nacional, los diputados y los senadores de ambos partidos, de la izquierda y de la democracia cristiana, voten a favor del candidato Salvador Allende, y de esa forma él adquiere la presidencia de la República. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gosse. Se levanta la sesión. Años más tarde, un famoso escritor francés, Roger de Rey, señaló, entiende, que la firma del Estatuto de Garantía había sido simplemente la fórmula para llegar al poder. Después lo que se hiciera con el poder no tenía ninguna relevancia. Roger le dice al presidente Allende que cómo se le ocurrió firmar ese Estatuto de Garantía. Entonces le dice, bueno, sí, lo importante era asumir el poder para poder llevar adelante nuestro modelo político. Cada uno con su posición política, por supuesto, muy definida. Salvador Allende, representante de la izquierda más radical, digamos, un político con mucho oficio, porque lleva 2 postulaciones anteriores y solamente en la tercera le resultó y terminó siendo el presidente de la República. Obviamente su proyecto, su modelo era marxista-leninista. En consecuencia no había duda para dónde nos llevaría ese gobierno. La propuesta del candidato Allende era básicamente transformar a Chile en un país tipo Cuba, porque de hecho eso es lo que Fidel Castro quería para Chile, y eso se reflejó y se pudo verificar, ¿no es cierto?, con los famosos cordones industriales, donde se tomaron todas las industrias, pero ninguna de ellas trabajó, donde se tomaron más de 4.500 campos productivos que ninguno trabajó, todos quedaron ahí abandonados, y seguidamente se esforzaron mucho en separar a las familias en general, porque lo que buscan los comunistas en general, su primer objetivo es separar a la familia, porque ese es el núcleo que a la izquierda en el mundo le ha costado poder destruir para lograr sus objetivos. Y ese era uno de los objetivos que tenía Salvador Allende, y que afortunadamente no lo logró porque se dieron circunstancias bastante potentes, y es que la gente comenzó a pasar hambre. ¿Cuál es la tarjeta? A ver, la muestra. La tarjeta de racionamiento, yo tengo 14 raciones. Aquí te dan 2 calugas de caldo, así, 4 calugas cuando llegan, ¿ves? O si acaso llega más, dan más. Igual todas esas cosas, el café, la leche, todas esas cosas son racionadas. ¿A usted le alcanza con eso? Sí, nos alcanza, y si no nos alcanza, lo hacemos alcanzar comprando otras cosas, otros artículos. Cuando el país, cuando las empresas dejan de producir, cuando se paraliza todo el aparato productivo de Chile, obviamente se produce una escasez que es evidente, y la gente comenzó a pasar hambre. Y eso hizo de que la mujer chilena tomara la bandera de la lucha contra el gobierno de Salvador Allende.